भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। Continuamos con este estudio sistemático del Bhagavad Gita. Estamos leyendo el capítulo 6, llamado Dhyana Yoga. Entonces, en la sección pasada, culminamos el capítulo 5, en donde Krishna da una pequeña introducción a lo que va a ser este nuevo proceso del cual él va a elaborar, conocido como el dhyana o la meditación, a través de la cual él inicia los primeros 4 versos de este capítulo, explicando o más bien respondiendo a la inquietud que Arjuna había tenido en capítulos anteriores, en donde se encontraba confundido en cuanto a qué era mejor para él, si trabajar con desapego o renunciar a la obra. Entonces Krishna inicia este capítulo diciendo que aquella persona que no se apega a los frutos de su obra, de su trabajo, y que aún así lleva a cabo esa función, sus deberes, se encuentra en la orden de renuncia. Llevar a cabo nuestros deberes sin esperar disfrutar del resultado no es diferente a ser un renunciante. Eso es verdadera renuncia. Entonces, él elabora un poco acerca de cómo el yogi debe alcanzar esa plataforma de renuncia y introduce el sistema de Ashtanga Yoga. Entonces, recordemos que Ashta significa 8 y Anga significa partes. Entonces, él empieza elaborando un poco acerca de esto y escuchamos acerca de que esta etapa del yoga tiene 2 niveles. Uno es Yoga Rurukshu, que es la etapa de principiante, en donde se deben llevar a cabo o se deben aceptar reglas y regulaciones, se debe rechazar todo aquello que deteriore nuestra práctica de yoga, se deben practicar ejercicios físicos con el propósito de poder aquietar un poco la mente y los sentidos. Y escuchamos acerca de que la etapa de Yoga Rudha, que es la etapa avanzada en el sistema de yoga, solo se alcanza cuando uno logra entrar en dhyana, en meditación. Antes de eso no es posible alcanzar una etapa avanzada, ya que hasta ese punto, hasta que no alcancemos dhyana, no podemos dar por sentado que los sentidos no agitan nuestra mente. Entonces, el requisito para poder alcanzar el estado de trance o de samadhi es controlar los sentidos. Entonces, cuando nuestra mente está controlada, el yogi avanza de esa manera, en eh, la restricción de sus sentidos y con el propósito, o más bien, esto nos permite simultáneamente liberarnos tanto del deseo material como de la tendencia a querer gratificar nuestros sentidos. Entonces, hasta ahí cubrimos esa primera parte de la primera sección de este capítulo. Recordemos que esta primera sección, que va de los textos 1 al 9, se dividía en dos, versos 1 al 4 y versos 1 al 5. Entonces, ahora, perdón, 5 al 9, aquí yo lo puse mal, los textos 5 al 9. Entonces, en estos versos se va a explicar la etapa de Yoga Rudha o la etapa avanzada, es decir, el abandono del trabajo. Entonces, antes de continuar, eh, yo había recomendado, no sé si alguien lo hizo, tratar de memorizar un verso o ya sea en sánscrito o en español del quinto capítulo. No sé si alguien lo hizo, quisiera compartirlo o alguna realización de ese capítulo. Hare Krishna, Paul. yo, pues yo ya, yo
Yo, pues o sea, bueno, el único verso que yo me había aprendido del Bhagavad Gita era el 529 Ok, y, y pues sí, todavía lo recuerdo. a ver. Bhostaram Yadya Tapasham Sarvalokam Maheshvaram Suridam Sarvabhutanam Gyatvaman Shantin Rishati. Así es. ¿Y la traducción? No me la sé textual, pero es como eh, yo soy o quien me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y y austeridades, el señor de todos los planetas y el benegerente y benefactor de todas las entidades vivientes, eh, Mm. alcanza la paz. Bueno, Sí, más o menos. algo así, el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, y de esa manera obtiene la paz de los tormentos de las miserias materiales, porque ahí está hablando de aquella persona que tiene plena conciencia de mí, dice Krishna. Una persona que tiene plena conciencia de mí sabe que yo soy ta, 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 y obtiene paz de los tormentos de las miserias materiales. Entonces, muy bien, Prabhu, gracias. Bien. Entonces, esa es la misma dinámica para cada uno de los capítulos para que por favor hagamos un esfuerzo, ya que eso nos beneficia mucho. Y la otra parte del estudio era escoger una palabra que nos permitiera recordar fácilmente este capítulo. ¿Alguien meditó en ello? Bueno, entonces, yo la palabra que para mí va más acorde con este capítulo es la palabra acción, ¿sí? Del primer capítulo al quinto, hemos escogido en el primero la palabra eh, lamentación, porque este capítulo habla acerca de la lamentación de Arjuna. El segundo capítulo escogimos la palabra identificación, porque a través de la exposición que da Krishna de la ciencia del alma podemos identificar cuál es nuestra verdadera personalidad, más bien reconocer cuál es nuestra verdadera identidad. El capítulo 3 habla acerca del trabajo, cómo actuar en este mundo material para ser próspero. El capítulo 4 escogimos la palabra conocimiento, ya que allí Krishna profundiza acerca del conocimiento trascendental y en este capítulo se define lo que es la verdadera acción, el verdadero karma yoga. Por eso Prabhupada lo titula Karma Yoga, acción en conciencia de Krishna. Entonces, este capítulo nos enseña, o más bien desde ese quinto capítulo es que Krishna empieza a elaborar acerca de la pregunta de Arjuna, ¿qué es mejor, el trabajo o renunciar al trabajo? Entonces allí él establece que es mejor actuar, llevar a cabo la acción cumpliendo nuestro deber, acción con desapego. Entonces, bien. Continuamos entonces con los versos del día de hoy. Vamos a ver a dónde llegamos. Sí, la siguiente sección es bien extensa, entonces, bueno, si alguien quiere leer, yo voy a preguntar luego de cada verso. Eso así que sea más bien. ¿Se me oye bien, Prabhu? Sí, sí, perfecto. Listo. Es que estoy en una clase. Listo, entonces vamos a ver si esta vez me sale bien el texto 5. Ajá. ¿Quieres leer? Listo, pues voy a intentar. Ok, Udharet atmanatman nama natmanam avasadayet atmaiva hi atmano banhur atmai atmaiva ripur atmanaha. bien. Entonces, traducción. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así también como su enemiga. Significado.
La palabra Atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma, dependiendo de las diferentes circunstancias en que se emplee. En el sistema de yoga, la mente y el alma condicionadas son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra Atma se refiere aquí a la mente. El sistema de yoga tiene por objeto controlar la mente y apartarla del apego a los objetos de los sentidos. Aquí se recalca que a la mente se la debe adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango de la nescencia al alma condicionada. En la existencia material, uno está supeditado a la influencia de la mente y los sentidos. En efecto, el alma pura está enredada en el mundo material, porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorearse de la naturaleza material. Por lo tanto, a la mente se la debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material, y de esa manera se puede salvar al alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más lo atraigan a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. La palabra hi se emplea para recalcar este punto, es decir, que uno tiene que hacerlo. También se dice, Mana eva manushi yanama karana, karanam banha moksi ayoho manhaya bisi ayasango mukti ai nirbisi ay nirbisi yama manaha. Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación. La mente que está absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Y luego la mente que siempre está dedicada al proceso de conciencia de Krishna es la causa de la liberación suprema. Ok, gracias, Byron. Entonces, este verso lo que hace es explicar que aquella persona que se encuentra en la etapa de Yogarudha o en la etapa avanzada en el sistema óctuple del yoga no debe sentirse atraída por los objetos de los sentidos. Entonces, la razón es esta con la cual Prabhupada cierra el significado, que no es diferente al verso. El verso dice que para aquella persona que se logra liberar a sí misma con la ayuda de su mente y no se degrada por la atracción de los objetos de los sentidos, la mente es una amiga para ella, pero también puede ser su enemiga. Entonces, Prabhupada cita este significado para hacer énfasis en por qué es indispensable que el yogi en la etapa avanzada no se sienta atraído hacia los objetos de los sentidos, porque cuando la mente se siente, o más bien el verso dice, la mente que está absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio, y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Entonces, nuestra mente es un vehículo, ¿sí? Es un cuerpo sutil que prácticamente está llevando al alma condicionada, a la entidad viviente, a transmigrar de un cuerpo a otro, ¿sí? Cuando nosotros abandonamos nuestros diferentes cuerpos, los elementos burdos quedan allí, pero el cuerpo sutil, mente, inteligencia y ego, acompaña, o más bien conduce dirige al alma hacia su siguiente cuerpo conforme a sus actividades pasadas y a su propio deseo. Entonces, si nosotros estamos absortos en el disfrute material, en la complacencia de los sentidos, ese vehículo nos va a llevar hacia el cautiverio material, manteniéndonos atrapados en el ciclo de nacimientos y eternos, nacimientos y muertes prácticamente de una forma perpetua. Pero ese mismo vehículo
que nos condiciona también es la causa de nuestra liberación. Entonces, la fórmula más eficaz para poder sacar el máximo provecho a ese vehículo y poder liberarnos del condicionamiento material es, como dice Prabhupada, ocupándonos en el proceso para la conciencia de Krishna. Aquí Prabhupada dice, la mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. ¿Alguien tiene una idea de por qué eso sucede con base a su propia experiencia? ¿Cómo el proceso nos lleva a mantener la mente apaciguada o quieta? Pues estando ocupados en actividades eh, pues de conciencia de Krishna o, sí, o como ocupando nuestra vida permanentemente en el servicio devocional. Así es. ¿Y cómo nos ocupamos en servicio devocional? Porque eso es lo que Prabhupada está diciendo. Desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues siguiendo las instrucciones, ¿no? Como Sí. cantar el Mahamantra, seguir los principios regulativos, asociarse con los devotos. Exacto. Sí, entonces, tú dijiste algo clave y es el canto del Mahamantra Hare Krishna. ¿Por qué cantar este Mahamantra es tan poderoso? Porque le permite a nuestra mente ocupar nuestros sentidos en la vibración trascendental del Santo Nombre, que es de lo que se está hablando aquí. Si nosotros queremos que la mente sea el vehículo de nuestra liberación para abstenernos de la gratificación de los sentidos, debemos ocupar esos sentidos de manera tal que nos lleven hacia ese objetivo de liberación. Entonces, en ese movimiento, en el proceso para la conciencia de Krishna, si somos lo suficientemente detallistas o analíticos, nos damos cuenta que todo el tiempo estamos ocupando nuestros sentidos en la glorificación al Señor. Entonces, cuando cantamos, no solo estamos ocupando nuestra lengua en cantar, sino que también se ocupa el oído en escuchar la vibración sonora. Entonces, hasta ahí ya tenemos por lo menos dos sentidos ocupados, lo que es la lengua y lo que es el oído. Y así, de la misma manera, a medida que vamos profundizando en el canto, empezamos a experimentar diferentes sensaciones corporales como vibraciones internas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el tacto se involucra también. Se dice que una de las formas de meditar en el Señor cuando cantamos su santo nombre es tratar de visualizar que estamos olfateando el santo nombre, estamos viendo el santo nombre, estamos sintiendo el santo nombre. Entonces, de esa manera, entre eso y muchas otras actividades, siempre estamos manteniendo ocupados nuestros sentidos. Cuando barremos el templo, cuando tomamos el alimento que ha sido ofrecido al Señor, cuando escuchamos acerca del Señor, como lo estamos haciendo, dialogando acerca de la suprema personalidad de Dios y el servicio devocional, sus devotos. Entonces, de esa manera, el proceso para la conciencia de Krishna es un proceso dinámico, activo, ¿sí? En donde es indispensable mantenerse ocupado, porque aquellas personas que están llevando a cabo vida espiritual o están practicando servicio devocional deben realizar ciertas actividades. No hay posibilidad de avanzar en la espiritualidad manteniéndonos inactivos, porque el alma es buscadora de placer. Entonces, ese placer no lo encuentra en la inactividad. Un momento que se va a descargar eso. Entonces, por eso el proceso para la conciencia de Krishna es el medio más eficaz para poder controlar la mente y los sentidos, porque ocupa tanto los sentidos como la mente en actividades superiores que gradualmente disminuyen la propensión a querer disfrutar de la naturaleza material. Entonces, ese verso hace referencia al por qué la persona o el yogi que se encuentra en la etapa avanzada de este sistema octuple de yoga no se siente atraído por los objetos de los sentidos, porque el yogi está en busca de la liberación y entiende que si se absorbe
en la complacencia de los sentidos no va a poder lograr ese cometido. Entonces, por lo tanto, ya se ha logrado restringir de la gratificación de sus sentidos. Ahora, bien, ¿alguien quisiera leer el siguiente verso? Ok, Sí. gracias, Omar. eh, Banhur Atmatmanastasya Yenaivatmana Jitaha Anatmanastu Shatrutve Vartetatmatva Atmaiva Shatruvat. Em, Traducción. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es la mejor de los amigos. Esta es el mejor de los amigos, pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Significado. El propósito de practicar el yoga octuple es el de controlar la mente, a fin de que se vuelva una amiga en el desempeño de la misión humana. A menos que se controle la mente, la práctica del yoga por exhibición es simplemente una pérdida de tiempo. Aquel que no puede controlar la mente vive siempre con el peor enemigo, y por ello se malogra en su vida y la misión de ésta. La entidad viviente tiene la posición constitucional de tener que ejecutar las órdenes de un superior, mientras la mente permanezca como un enemigo no conquistado. Uno tiene que obedecer los dictados de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etc. Pero cuando se conquista la mente, uno accede de propio a acatar los mandatos de la personalidad de Dios, quien está situado en forma de Paramatma en el corazón de todos. La verdadera práctica del yoga entraña el encontrarse con el Paramatma que está en el corazón y luego seguir sus órdenes. Para aquel que adopta directamente el proceso de conciencia de Krishna, la entrega absoluta a las órdenes del Señor se da automáticamente. Bien, entonces aquí nuevamente se reafirma que uno debe renunciar al deseo de gratificar sus sentidos o si no, la mente lo degrada a uno. ¿De qué manera lo degrada? Y es un punto muy importante lo que Prabhupada dice acá en el significado, y es que la entidad viviente tiene la posición constitucional de tener que ejecutar las órdenes de un superior. Sri Chaitanya Mahaprabhu define la posición constitucional del alma espiritual como Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nitya Das. Das significa que es sirviente. ¿Sí? Entonces, la posición constitucional del alma espiritual es ser una eterna sirviente. ¿Qué significa ser sirviente? Seguir instrucción, seguir órdenes todo el tiempo. Pero cuando nosotros no entendemos, no conocemos de cuál debe ser la fuente de esas instrucciones o de quién debemos seguir órdenes, empezamos a enredarnos de tal manera que obedecemos los dictados de la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etcétera, la locura, estos 6 enemigos principales de la entidad viviente. Muchas personas, todos consideramos, ¿no? Que o llegamos a un punto en nuestra vida en donde decimos, yo hago lo que yo quiero, ¿sí? A mí nadie me dice qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Sí, creemos ser independientes. Entonces, esa falsa ilusión que nos lleva a creer que somos independientes no es más que estos impulsos camuflados, ¿sí? La lujuria. Porque por más independientes que queramos ser o exclamemos ser, siempre nos estamos viendo víctimas de deseos materiales, como el deseo sexual o el deseo de tener dinero o el deseo de atraer el sexo opuesto. Entonces, de esa manera siempre estamos siguiendo órdenes, por más que nosotros creamos que no. Podemos decir que no seguimos órdenes de nuestro padre, de nuestra madre, de personas mayores, sino que seguimos nuestras órdenes. Pero esas órdenes que nosotros creemos seguir de nosotros mismos, en realidad son dictados de nuestra mente, a través de la ira, la lujuria, la avaricia, la codicia, la ilusión.
todo este tipo de impulsos que nos llevan a degradarnos. Entonces, la clave para elevarnos y alcanzar la liberación de ese condicionamiento material es de lo que Prabhupada elabora en el significado, conquistar la mente entendiendo que debemos seguir, acatar los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Y cómo saber cuáles son los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios? Pues bien, estamos estudiando el principal libro de filosofía esotérica, científica, espiritual, que expone las instrucciones que da la Suprema Personalidad de Dios para que el ser humano entienda cómo llevar un estilo de vida civilizada, de tal manera que al momento de la muerte pueda retornar a su verdadero lugar, su verdadero hogar, el mundo espiritual, y salir de este mundo material. Entonces, muchos podrían decir, bueno, si hay que seguir las instrucciones de Dios, ¿dónde las encuentro? De manera genuina, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el detalle, tratar de discernir de tal modo que podamos conectar con una fuente autorizada, con un representante genuino de la Suprema Personalidad de Dios, quien esté lo suficientemente capacitado para exponer y compartir las mismas instrucciones que el Señor establece, sin adulteración, sin interpretación personal, sino tal como son. Por eso Prabhupada titula a su comentario del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita tal como es, porque él no le añade ni le quita nada, lo expone tal cual como Krishna se lo entrega a Arjuna hace 5.000 años. Entonces eso es un síntoma de cómo dar con una fuente genuina. Una fuente genuina o un representante genuino de la Suprema Personalidad de Dios no comparte su mensaje con el propósito de obtener seguidores o fama o dinero o gratificarse, sino con el propósito de que aquellos que nos encontramos condicionados podamos salir de ese cautiverio material. Entonces, las órdenes que nosotros debemos acatar son las órdenes del Señor Supremo, y la práctica del yoga nos debe llevar hacia ese entendimiento. Si yo practico yoga y esa práctica me está llevando a ser cada vez más rebelde ante una autoridad superior, a una autoridad divina, pues quiere decir que no tiene sentido, no tiene ningún sentido, es algo contrario, ¿sí? Es algo adverso a lo que significa yoga ontológicamente. Entonces, en el anterior significado, Prabhupada enfatiza o más bien profundiza en lo que es ese control de la mente, ¿sí? Entonces, él explica que la mente debe estar lo suficientemente entrenada para liberarnos de esa tendencia a seguir los dictados de la lujuria, etcétera. Y de esa manera el alma pura que se encuentra, sí, el alma pura que está enredada en el mundo material está en esa condición porque se está involucrando con el ego falso, ¿sí? Y ese ego falso es el que alimenta en nosotros la tendencia de enseñorearnos o querer reinar sobre la naturaleza material. Entonces, la práctica del yoga nos debe llevar a identificar en qué momento está actuando nuestro ego falso, cubriendo nuestra inteligencia. Y de ese modo, la mente se entrena de manera que no se atraiga por el brillo o lo hermosa que puede ser la naturaleza material, sino que más bien se ocupa en prácticas superiores, prácticas espirituales que le permiten salvarse de ese enredo y salvarse de la degradación a sí misma por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Entonces, en los siguientes, sí, en los siguientes 3 versos, Krishna va a describir los síntomas de aquella persona que tiene una mente controlada, ¿sí? O aquella persona que se encuentra en la plataforma del Yoga Rudha. Porque estos 2 versos, 5 y 6, son versos buenos para memorizar. Porque si nosotros meditamos constantemente en que para aquella persona que ha conquistado su mente, ésta se convierte en la mejor de sus amigas, ¿sí? O todo lo contrario, para aquel que ha fracasado en el intento, su mente se comporta como su peor enemiga. Si nosotros
meditamos constantemente en estas declaraciones del Bhagavad Gita, podemos hacer frente a aquellas situaciones en donde experimentamos aflicción, frustración, desánimo, ¿sí? Y también la mente puede ser nuestra enemiga en situaciones en donde experimentamos gozo, dicha, ¿sí? Eh, Felicidad, porque esa felicidad, ese gozo, ese placer nos puede hacer olvidar de cuál es el verdadero objetivo, que es salir de la naturaleza material. Pero si yo me siento muy feliz en el mundo material, no voy a tener motivos para salir de aquí. Entonces, si meditamos constantemente en estos versos, podemos hacer frente a, o más bien, desarrollar un estado sobrio, ecuánime, ante la dualidad material. Entonces, estos siguientes versos, ya que finalizan esta sección, eh, explican, o más bien, nos ayudan a identificar a aquella persona que se encuentra en esta etapa avanzada del yoga. Dice así, Jitatmana prashantasya parat mahatma samahitaha shitoshna sukadukeshu tathamana pamanayoho. Traducción. Aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma, porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, y la honra y la deshonra son todo lo mismo. Significado. En realidad, toda entidad viviente tiene la función de acatar los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios, quien está sentado en el corazón de todos como Paramatma. Cuando la mente la desencamina la energía ilusoria externa, uno se enreda en las actividades materiales. Por lo tanto, en cuanto se controla la mente a través de uno de los sistemas de yoga, se debe considerar que ya se ha llegado al destino. Uno tiene que acatar los mandatos de un superior. Cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, no queda más remedio que seguir los mandatos del Supremo. La mente tiene que admitir alguna orden superior y seguirla. El efecto de controlar la mente es de un modo automático. Es que de un modo automático uno sigue los mandatos del Paramatma o la superalma, debido a que aquel que se halla en estado de conciencia de Krishna alcanza de inmediato esa posición trascendental. El devoto del Señor no es afectado por las dualidades de la existencia material, es decir, la aflicción y la felicidad, el frío y el calor, etc. Ese estado de samadhi en la práctica, ese estado es samadhi en la práctica o absorción en el Supremo. Entonces, bien, en el capítulo 4 escuchamos que Krishna aconseja a Arjuna buscar a aquellas personas autorrealizadas que tienen la capacidad de impartir conocimiento. Entonces, uno de los requisitos o una de las condiciones que pone Krishna para que la adquisición de conocimiento se lleve a cabo de manera exitosa es pranipat. Pranipat significa sumisión. Si nosotros no tenemos sumisión ante un superior, la adquisición de conocimiento es nula, es un fracaso. Por ejemplo, si yo quiero aprender aritmética y necesito saber cuánto es 2 más 1, debo acudir a aquella persona que tenga la capacidad de instruirme, ¿sí? A un profesor de matemáticas que me diga que 2 más 1 es 3 y aceptarlo, porque él tiene la experiencia, eh, tiene la certificación de que puede enseñar dicho conocimiento. Pero si yo acudo a esta persona eh, con ánimos de desafiarlo, pretendiendo decirle que no, 2 más 1 es 2 o es 1, pues no voy a poder llegar a la conclusión correcta, sino que esa adquisición de conocimiento se pierde, se desvía. Entonces, la sumisión es un punto indispensable para que nosotros podamos obtener verdadero conocimiento, conocimiento trascendental. Entonces, Prabhupada lo que está haciendo en este significado es profundizar en que toda entidad viviente debe acatar los mandatos de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de las directrices que envía el Señor desde el corazón, en su aspecto de Paramatma o de superalma. Entonces se explica que otro de los nombres que recibe la superalma es Chaitya Guru. Chaitya Guru significa el maestro que yace en el corazón.
Entonces, cuando nosotros profundizamos en esa sumisión, en entender que si queremos avanzar en el conocimiento trascendental, debemos recibir y aceptar una guía, en ese momento Paramatma empieza a guiarnos de tal manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos cuando Paramatma es quien nos está dando la instrucción? Por ejemplo, si en el templo hay un festival, un gran festival, el mismo día que mis amigos me están proponiendo salir con ellos, salir a llevar a cabo actividades materiales, y yo decido ir al templo en vez de ir con mis amigos, quiere decir que yo estoy siguiendo la directriz o el mandato de la superalma de Chaitya Guru, porque Chaitya Guru siempre nos está llevando hacia la asociación con los devotos, hacia actividades, a ocuparnos en servicio devocional. Y cuando nosotros aprendemos a llevar a cabo de manera más sensible esos mandatos de la superalma a través de diferentes aspectos, el Señor manifiesta su aspecto eh, físico en la forma del guru, del maestro espiritual. Y de esa manera nosotros ya hemos desarrollado su misión para aceptar un maestro espiritual físico que nos lleve a profundizar en todas estas declaraciones y nos permita alcanzar una comprensión más alta, más profunda de lo que es el servicio devocional y la relación que tenemos con la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso es Samadhi, eso es verdadero trance, estar absorto en la superalma, en nuestro maestro espiritual y en seguir sus instrucciones. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O todo claro? Bravo, pues es que, digamos, me quedó sonando algo que pues dice aquí en el Gita, pero pues en lo poco que yo he ido al templo, pues no se ha abordado que es, bueno, primero, que es motu propio, según lo que acabas de leer, y segundo, ¿qué significa meditar en el maestro espiritual 3 veces al día, como se dice en el capítulo, en el Bhagavad Gita, Bravo? ¿En dónde dice? En el capítulo 2, si no estoy mal. Ok. Sí, bueno, primero, motu propio es como una exclamación latina, una expresión latina que significa por iniciativa, ¿sí? Iniciativa personal, iniciativa propia o por decisión propia. Eso significa motu propio. Entonces, cuando Prabhupada pone, eso creo que era en el verso anterior, ¿no? Cuando él escribe motu propio es haciendo énfasis en que la entidad viviente, cuando conquista su mente, toma la decisión propia de acatar los mandatos del Señor, ¿sí? No es algo impuesto, no es algo que se le obliga a hacer, sino ella personalmente, propiamente, lleva a cabo la decisión de aceptar las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, ¿por qué ofrecer oraciones al Maestro Espiritual 3 veces al día? Porque si leemos la serie de versos que están al inicio del Bhagavad Gita, en la introducción del Bhagavad Gita, conocidas como Mangala Charan. Mangala Charan es como versos de invocación, ¿sí? Para poder adquirir conocimiento gracias a la misericordia de personas más avanzadas que nosotros. Y el primer verso eh, con el que inicia este Mangala Charan es Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chatsur Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, nosotros primero debemos invocar la misericordia del Guru, de nuestro maestro espiritual, porque el Guru, a través de la antorcha del conocimiento, está abriendo nuestros ojos y sacándonos de la oscuridad de la ignorancia, ¿sí? Entonces, si el maestro espiritual está haciendo eso por nosotros, pues yo no debo ofrecerle reverencia solamente 3 veces al día, sino ilimitadas veces,
porque Él es quien me está dando la misericordia, me está entregando el conocimiento para yo salir del condicionamiento material. Entonces, por eso se utiliza esa expresión de 3 veces al día, sí, como cuando me levanto, durante el día y cuando me voy a dormir. Siempre debo ofrecer oraciones y reverencias al Maestro Espiritual. Por eso se explica de esa manera, porque estamos siendo beneficiados por su misericordia, ¿sí? Sin causa. Entonces, bien, continuamos. Texto 8. Jnana Vijnana Triptatma Kutasto Vijitendriyaha Yukta iti uchate yogi Samaloshrashma Kanchanaha. Traducción. Se dice que una persona establecida en la comprensión del ser, sí, se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico cuando ella se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión que ha adquirido. Esa persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella ve todo igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Significado. El conocimiento libresco sin la plena comprensión de la verdad suprema es inútil. Esto se señala de la siguiente manera. Ata Shri Krishna Namadi na bhavet grahyanindriyahi sebon mukhe hijibado swayaneva spuratyada. Nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Shri Krishna a través de los sentidos contaminados por lo material. Solo cuando uno se satura espiritualmente mediante el servicio trascendental que le presta al Señor, se le revelan el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor. Este Bhagavad Gita constituye la ciencia del proceso de conciencia de Krishna. Nadie puede volverse consciente de Krishna mediante la simple erudición mundana. Uno debe ser lo suficientemente afortunado como para poder relacionarse con una persona que tenga la conciencia pura. Una persona consciente de Krishna tiene conocimiento revelado por la gracia de Krishna debido a que está satisfecha con el servicio devocional puro. Mediante el conocimiento revelado, uno se vuelve perfecto. Con el conocimiento trascendental, uno puede permanecer firme en sus convicciones, pero con el mero conocimiento académico, las aparentes contradicciones pueden engañarlo y confundirlo a uno fácilmente. Quien es en verdad autocontrolada es el alma iluminada, porque está entregada a Krishna. Ella es trascendental porque no tiene nada que ver con la erudición mundana. Para ella, la erudición mundana y la especulación mental, que puede que para otros sean como el oro, no tiene más valor que los guijarros o las piedras. Entonces, aquí el verso nos da una palabra clave y es tripta. Tripta. Esta palabra significa que la mente de aquella persona que está establecida en la autorrealización o quien recibe el nombre de yogi está satisfecha, ¿sí? La mente del yogi debe estar satisfecha. Recordemos que estos 3 versos que estamos leyendo definen o más bien describen los síntomas de una persona que se encuentra en la etapa avanzada del yoga. Entonces, uno de esos síntomas es que su mente está satisfecha, pero entonces, ¿cuál es la causa de su satisfacción? ¿Sí? O mediante qué es que ella está satisfecha. Entonces, el mismo verso responde, por su jnana y vijnana, ¿sí? Jnana y vijnana son 2 términos similares, pero muy diferentes a la vez. Cuando hablamos de jnana, significa conocimiento, ¿sí? Conocimiento académico, conocimiento filosófico, conocimiento espiritual, todo tipo de conocimiento. Pero cuando hablamos en términos de vijnana, significa la aplicación práctica de ese conocimiento o la experiencia científica de ese jnana. Entonces, jnana y vijnana significa conocimiento y realización de dicho conocimiento. Entonces, gracias a ese conocimiento y a esa realización que el yogi
obtiene de la superalma, de su práctica de yoga, logra mantener ese humor de satisfacción, ¿sí? Y mantenerlo no es fácil, porque la mente siempre tiene la tendencia a ser impulsiva, obstinada o caprichosa. Entonces, otro término que se repite, ya lo habíamos estudiado, creo que en el capítulo 2, si no estoy mal, es kutastha. Kutastha es un término que significa fijo, ¿sí? Cuando leemos kutastha, significa aquello que está fijo, que no sucumbe, que no vacila, está firmemente establecido. Entonces, a pesar de que la mente es caprichosa y mantener ese humor de satisfacción no es fácil, debido a que el yogi está fijo espiritualmente, logra mantener su estado de satisfacción. Y antes de que la mente abandone, sí, la propensión a gratificar los sentidos y sea capaz de satisfacerse con el conocimiento y con la realización, puede que ésta sea golpeada, ¿sí? Los acharyas explican que la mente puede ser golpeada de la misma manera en que un herrero golpea el metal con un yunque, ¿sí? Debido a esa propensión que tiene la mente de gratificarse a través de los sentidos. Entonces, antes de nosotros alcanzar esa estabilidad, ¿sí? O esa etapa avanzada en el yoga, puede que nos veamos golpeados por esa tendencia a gratificar los sentidos. Y en eso estamos, esforzándonos, estamos tratando de controlar la mente y todos tenemos experiencia de que en el proceso hay momentos en donde la mente nos está golpeando, como un herrero, ¿sí? Con un yunque fuertemente, porque todavía la propensión a satisfacer nuestros sentidos es muy fuerte. Pero si profundizamos en este conocimiento, ¿qué significa profundizar? Obtener realización de lo que estamos estudiando. Y esa realización se obtiene cuando ponemos en práctica estos principios espirituales. Cuando obtenemos esa realización, logramos esa estabilidad o logramos fijarnos en el servicio devocional, de tal manera que los golpes que la mente nos impone disminuyen cada vez más de manera gradual. Entonces, por eso la persona que ha puesto bajo completo control su mente es la persona idónea para abandonar el trabajo, ¿sí? Renunciar a la obra y ocuparse en la meditación y sentarse a meditar, hablando en términos de Ashtanga Yoga. Entonces, hasta aquí lo que Krishna ha hecho es explicar que aún en la práctica del yoga, del Ashtanga Yoga, en los inicios uno debe llevar a cabo actividades, debe trabajar, ¿sí? Eso ha explicado hasta ahora. Y luego de que la mente es controlada, ahí sí se puede sentar a meditar. De lo contrario, no es posible meditar. Si nuestra mente está fuera de control, no es posible meditar. Y todos, yo sé que individualmente todos hemos hecho un esfuerzo de sentarnos 10, 15, 20, media hora, 30 minutos a tratar de meditar. Y es difícil, es prácticamente imposible, porque la mente todo el tiempo está agitada, ¿sí? Ni siquiera cantando el santo nombre la mente se logra apaciguar. Es muy difícil meditar. Entonces, no nos podemos llamar yogis si no hemos alcanzado esa estabilidad en la práctica. Somos practicantes, pero no podemos recibir ese título. Entonces, aquí Krishna está explicando que renunciar a la obra no es algo tan sencillo. No es que yo desee renunciar a mi trabajo, a cumplir con mis deberes simplemente porque voy a estar un poco más tranquilo, no, peor. Puede ser algo contraproducente, ¿sí? Renunciar a lo que tengo que hacer para aislarme y tratar de meditar sin controlar la mente puede ser peor que llevar a cabo nuestro trabajo, aunque nos esté costando mucho. Y eso es lo que Krishna le está aconsejando a Arjuna. O sea, tú estás pretendiendo renunciar a la batalla, a la guerra, considerando que eso te va a generar más paz, pero como tu mente es inestable, tu mente no es tu amiga, eso no va a suceder, sino que vas a terminar hundiéndote cada vez más en el condicionamiento material. Eso es de lo que Krishna nos está tratando
de prevenir. Entonces, cuando nosotros hemos alcanzado esa etapa avanzada, eh, logramos ver la erudición mundana, sí, tanto conocimiento material que tenemos a la mano, lo logramos ver como piedras, aunque científicos, filósofos y académicos consideren ese mismo conocimiento como si fuera oro. El devoto lo ve como algo insignificante porque eso no lo está llevando a profundizar en el servicio devocional que se le ofrece al Señor Supremo. Entonces, por eso Prabhupada en el significado cita este hermoso verso del Bhakti Rasamrita Sindhu que explica que nosotros no podemos llegar a a la comprensión de la verdad absoluta. Es lo que todos estamos tratando de alcanzar, el entendimiento de la verdad absoluta. Tanto filósofos, científicos, médicos, escolásticos, todos están tratando de comprender qué es la verdad absoluta. Pero este verso explica que no es posible llegar a ese entendimiento sin ocuparnos en servicio devocional, ¿sí? Y el verso dice, lo explica de una manera muy profunda. Solo cuando uno se satura espiritualmente mediante el servicio trascendental que se le presta al Señor, saturarse, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Bloquearse al servicio, ocupar nuestros sentidos las 24 horas del día en pensar acerca de Krishna, sus pasatiempos en su santo nombre. Entonces, solo así, cuando esa saturación purifica el corazón, estas cosas se revelan, ese conocimiento se revela. Bien, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí, digamos ahí cuando dice saturarse, igual, pues eso también requiere como una preparación, ¿no? Porque, o sea, sí, digamos como que se entiende que es como ocuparse permanentemente en el servicio, pero digamos que por lo mismo de que tenemos pues todavía apelos y deseos sin resolver, sin superar, pues podemos sentir que realmente nos estamos saturando o sobrecargando y como diciendo, no, esto no es realmente lo que yo quiero, o sí, como que no estamos preparados para dedicarnos de esa manera pues tan profunda y tan permanente. Sí. Sí, sí, es que cuando escuchamos saturación, como que inmediatamente uno lo relaciona con actividad física, ¿no? Trabajo físico. Entonces, saturarse en servicio puede ser lavar ollas todo el día, ¿sí? Entonces, si yo me ocupo en lavar ollas todo el día, porque eso me va a purificar, uy, en el momento en que yo lo estoy haciendo puede que sea como bastante tedioso, ¿sí? Como esto, en vez de purificarme, me estoy fritando, ¿sí? Es como si se produjera el efecto contrario. Pero en realidad, la purificación duele, ¿sí? Porque ¿qué significa? Por ejemplo, eh, cuando uno se corta, ¿sí? Si tú te cortas así feo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues desinfectar, ¿no? Desinfectar. Y desinfectar no es que te sobe la herida, duele, ¿sí? O te echan alcohol directamente en la herida o te pegan, te aplican una inyección que duele peor que la cortada. Entonces, de la misma manera, nosotros llevamos mucho tiempo condicionados en el mundo material y tenemos una herida bastante grande, ¿sí me entiendes? Y la impureza es esa infección que nos ha generado la actividad material, la gratificación de los sentidos. Y desinfectar esa propensión a gratificar nuestros sentidos duele. No es que eso vaya a ser algo muy placentero, pero ahí es donde viene la verdadera saturación. Saturarse significa seguir practicando servicio devocional desde mi capacidad, ¿sí? Dependiendo hasta donde yo pueda dar, seguir practicando aún en medio de esas situaciones en donde pareciera que todo es desagradable, ¿sí? Como que la mente me propone que no estoy cualificado, no estoy en el nivel de poder mantenerme, siguiendo practicando, sino que todo lo contrario. Entonces, eso significa saturación. Saturar la mente
a través del servicio devocional, aún en medio de esas situaciones. Y no es solo hacer algo con nuestro cuerpo, sino cantar el santo nombre del Señor. Si la mente está inquieta, cantemos Hare Krishna. Si la mente está tranquila, cantemos Hare Krishna. Si la mente está inactiva, cantemos Hare Krishna. Entonces, eso es verdadera saturación, poder seguir practicando servicio devocional aún en medio de la purificación, que es completamente desagradable, ¿sí? No sabe muy bien, no se siente rico purificarse, porque los anartas están ahí, sí, están ahí encarnados, sí, o están ahí súper pegados, ahí en el corazón, entonces arrancarlos, porque es que toca arrancarlos. Ellos no se van a ir porque tú le dices, "Oh, mi querido ego falso, mi querido prestigio falso, mi querida lujuria, por favor, deja mi corazón". Ellos así no se van. Toca sacarlos a la fuerza, ¿sí? Y eso es lo que duele. Entonces, si nosotros lidiamos con eso, con las malas sensaciones que podamos experimentar aún en medio de la práctica, eso es saturación. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, sí, pero entonces en ese mismo sentido, digamos, siguiendo ese ejemplo de la herida, una vez que ya sane y ya si haya pasado la infección, pues será agradable, ¿no? Exacto, exacto. Eso es bhakti puro. En el servicio, por eso el servicio devocional tiene 9 etapas en donde vamos de una fe inmadura hasta la fe más madura que podemos alcanzar, que es prema, amor puro. Cuando hablamos de amor puro, quiere decir que no hay posibilidad de que ahí se entrometan emociones bajas, ¿sí? Como sufrimiento, tristeza, todo este tipo de cosas, sino que cuando nosotros alcanzamos devoción pura, todo se vuelve bienaventuranza, porque ahí es cuando tomamos pleno refugio de la potencia interna de la suprema personalidad de Dios. Y en la potencia interna del Señor no existen ese tipo de síntomas desagradables. Y nosotros tenemos pequeños vislumbres de realización de ello. Por ejemplo, ayer tuvimos un hermoso festival y en el último Arctic todo el mundo estaba en éxtasis y a nadie le dolía estar bailando, estar saltando para el Señor, ¿sí? A pesar de que estábamos haciendo o llevando nuestro cuerpo a ciertos límites físicos, ¿sí? Nadie se estaba quejando, sino que llevaban a su cuerpo a seguir glorificando al Señor. Entonces, hay momentos en donde nosotros podemos tener una interacción más íntima con la potencia interna del Señor. Y eso es una muestra de lo que es servicio devocional puro. Entonces, la meta es llegar a poder mantener ese estado las 24 horas del día, no solo en los festivales, sino todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada... Eso es verdadero avance espiritual. Entonces, cuando llegamos a ese estado, ya todas las malas emociones desaparecen porque esas emociones y sensaciones son producto de la influencia de las modalidades inferiores de la naturaleza material. Pero servicio devocional puro es trascendental a las modalidades. Entonces ya no hay influencia. Vale, gracias, Pablo. A ti. Bien, entonces creo que voy a leer este último verso y voy a dejar hasta aquí, ya que tengo que hacer un servicio ahorita. Sukhinitrari udasina madhyastha dveshya bandhushu sandhushu apicha papeshu sama budhir vishishyate. Traducción. Se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo, es decir, a los honestos, bien querientes, a los afectuosos, benefactores. Byron, cerrar el micrófono, bro, es que se escucha un Sí, sí, ruido. sí. Tranquilo. Sí, se dice que una persona está aún más adelantada cuando ve a todo el mundo con igualdad de ánimo, es decir, a los honestos bienquerientes, a los afectuosos benefactores, a las personas neutrales, a los mediadores, a los envidiosos, a los amigos y a los enemigos, y a los piadosos y a los pecadores. Bien, este verso no tiene significado, pero este verso está definiendo
las etapas más avanzadas de la plataforma Yogarudha, ¿sí? O la etapa superior del yoga. Entonces, es difícil incluso para los sabios abandonar el apego por la familia, ¿sí? Entonces, que es algo, es un punto que está tocando este verso. Y aún así, Krishna está recomendando Sama Buddhi. Sama Buddhi significa inteligencia ecuánime, ¿sí? El yogi debe ser igual tanto con los miembros de su familia como con sus amigos y con sus enemigos. Sama significa ecuanimidad, ecuánime, y buddhi, inteligencia. Entonces, el yogi avanzado debe ser inteligentemente ecuánime con todas las entidades vivientes. Eso es algo que ya hemos estudiado en el quinto capítulo, en donde se describe la visión de una persona que tiene pleno conocimiento. Y allí se decía, eh, eh, última línea, ahorita. Pandita Samadarshinaha. El Pandit, el verdadero erudito, tiene una visión ecuánime, Samadarshinaha, con todas las entidades vivientes. Él ve igual a una vaca, a un elefante, a un brahmana, a un perro y hasta a un comeperro. ¿Por qué? Porque la persona verdaderamente avanzada en el conocimiento trascendental no hace distinción de especies o de cuerpos, sino que él logra percibir a la superalma en el corazón de cada entidad viviente. Entonces nosotros tendemos a considerar a quien nos aprecia, ¿sí? Nos brinda afecto como una persona que nos hace bien, ¿sí? Es una persona que nos beneficia, pero consideramos a aquella persona que no nos ofrece ese afecto o ese aprecio o ese cariño como un envidioso, ¿sí? Alguien que nos quiere perjudicar. Entonces, aquí Suhrit es otra palabra que encontramos en el verso. La primera palabra, Suhrit, significa bienqueriente, ¿sí? Y Mitra, un benefactor con afecto. Son diferentes términos que cita este verso. Ari es un enemigo o un matador, por decirlo así, un asesino, por decirlo así. Entonces, cuando Krishna dice en el verso, Udasina, significa significa, o más bien se refiere a aquella persona que es neutral, ni nos quiere beneficiar ni nos quiere perjudicar. Y un madhyasta es un juez, ¿sí? Acá encontramos el término, madhyasta. El verso dice mediadores entre los beligerantes, eso es un juez. Entonces, también otro término, a ver, sí, es duesia, duesia, aquí, duesia. Duesia significa envidioso. Entonces, y bandhu, bien queriente. Bandhu es un término que ya habíamos estudiado. Recordemos que hay tres formas de referirse a un amigo. Una es mitra, otra es bandhu y otra es suhrit. Eso lo estudiamos en el verso 529. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver a todas las personas de la misma manera? Cuando Krishna mismo está citando aquí diferentes clases de personas que nos benefician, que nos perjudican o son simplemente neutrales. Entonces, es más difícil eh, que considerar que tanto las piedras como el oro son iguales, ¿sí? Es mucho más difícil. Ver a todos como iguales es más difícil que ver las piedras como el oro. Alguien podría confundir una roca que se encuentra en la calle con una piedra de oro. O sea, es prácticamente imposible, ¿sí? O sea, no tenemos la visión. Entonces, ¿qué decir de ver a todos como iguales, tanto amigos como enemigos? ¿Sí? Es mucho más complejo, porque ya nos vemos más identificados con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros queremos. Entonces, si uno es capaz de alcanzar esa plataforma, su meditación se vuelve estable, ininterrumpida, porque ya no hacemos distinción entre amigos, enemigos, entre honra y deshonra, que es de lo que hemos escuchado en estos versos, ni felicidad ni aflicción, sino que alcanzamos en cierta medida una plataforma trascendental. Entonces, ahora de los versos 10 al 32,
Krishna va a describir a profundidad la práctica o la práctica de las diferentes partes del Ashtanga Yoga, ¿sí? Desde la etapa perfeccionada y hasta la etapa, sí, empieza por la etapa perfeccionada y luego en la etapa inicial, como si fuera de atrás para adelante, eh, del final hacia el comienzo. Va a explicar eso Krishna. Entonces, bien, estos últimos tres versos, 7, 8 y 9, nos dan diferentes síntomas de un yogi que ha alcanzado la plataforma avanzada en el yoga y vamos a hacer un pequeño recuento de ello. Entonces, el yogi avanzado ha obtenido tranquilidad, ¿sí? Porque para esa persona la felicidad, la aflicción, el calor, el frío, la honra y la deshonra son lo mismo. Entonces está completamente tranquilo. También esa persona establecida en la autorrealización ha logrado experimentar completa satisfacción, ¿sí? Está completamente satisfecho gracias al conocimiento adquirido y la realización práctica de ese conocimiento, ¿sí? Es autocontrolada. Yogi es autocontrolado porque contempla absolutamente todo dentro del mundo material como lo mismo, no hace distinciones. Y como lo dice este último verso, considera a todas las personas sus bienquerientes. No considera a nadie amigo o enemigo. Entonces esos son los síntomas para que nosotros podamos identificar quién es un verdadero yogi, ya que hoy en día muchas personas se hacen llamar yogis, ¿sí? Pero si, si tú tratas de ver más a profundidad, son personas que ni controlan por completo su mente, ni están completamente satisfechas. Porque ¿qué significa satisfacción? Estar conforme con lo más simple, no llevar a cabo ningún esfuerzo por mejorar nuestra posición en el mundo material. Pero por lo general estos así llamados yogis se están esforzando arduamente por obtener eh, dinero o ganancias a través de el poco conocimiento que tienen de la práctica del yoga para mejorar su posición material. Entonces, eso no es autocontrol ni es satisfacción. Y si tú, por ejemplo, vas y le pegas un puño, ellos no van a responder como, oh, gracias por tu puño, sino que se van a alterar también. Entonces, no tenemos la visión de ver a todos como iguales, ¿sí? No estamos lo suficientemente desapegados para ser ecuánimes con todas las entidades vivientes, sean beneficiosos para nosotros o sean perjudiciales, sino que siempre estamos juzgando, estamos criticando, estamos haciendo amistad con algunos, enemistad con otros. Entonces, mientras mantengamos esa tendencia, no podemos llamarnos yogis, pero estamos intentando, estamos practicando ser bhaktas, devotos, que es mucho más elevado que ser un yogi. Y estamos llevando a cabo el proceso más sublime, más glorioso, que es el servicio vocacional. Proceso más simple, más fácil, porque no requiere muchas austeridades rigurosas, pero otorga el resultado más elevado, que es todo esto que hemos venido escuchando. Entonces, bien, vamos a dejar hasta aquí. Agradezco a todos por la atención, la compañía. No sé si hay algún comentario, recomendación o todo bien. Por mi parte, todo bien. Ok. A ver, yo quiero salir de una duda. Quiero saber si Juanda es Juan, eh, el que viene al templo los jueves. Sí, sí, soy yo. Ah, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te pareció lo que alcanzaste a escuchar? Eh, no, sí, todo muy interesante, pues eh, como tal, son conceptos nuevos y generalmente lo que uno entiende de yoga de pronto en los gimnasios o lo que uno ve en los parques,
uno no ve a profundidad como lo que hay, digamos, lo que hay a profundidad, ¿sí? Entonces, ahí uno se va dando cuenta que más que las posturas, pues tiene muchos conceptos y bueno, saberlos de pronto también le lleva a uno a entender cómo llevar esta práctica y ir de pronto profundizando más en lo que representa esto, que al final uno va viendo que el yoga es más que una postura, ¿no? Así es. Sí, no es algo tan superficial. Entonces, gracias por tu comentario y pues esperamos poder contar contigo en las siguientes sesiones. Hasta este punto, pues ya hemos abarcado prácticamente una tercera parte del Bhagavad Gita, entonces lo que escuchas, lo que vas a escuchar puede ser un poco confuso porque ya hemos explicado de manera muy sistemática todos estos conceptos que se están tocando nuevamente en estos capítulos posteriores desde el primer capítulo. Sí, Krishna está llevando a Arjuna desde un conocimiento básico hacia el más elevado. Entonces, yo voy a compartirte el link de la página donde están los videos cada vez que puedas. O sea, si yo no digo que los escuchen todos porque pues son sesiones largas, pero sí ayuda bastante como para entrar un poco más en contexto de lo que Digo, es. y digamos que si uno practica yoga, o sea, como que uno es practicante y uno, digamos, está leyendo, uno, ¿en qué categoría entra o qué? Bueno, eso es lo que a eso me refería precisamente. Desde desde el tercer capítulo al sexto, se ha expuesto lo que es la escalera del yoga, ¿sí? Diferentes ramas del yoga o escalones del yoga que nos llevan hacia diferentes objetivos. Te voy a compartir una imagen que tengo por acá. A ver, otra vez tengo que compartir. Que nos lleva a hacer, nos da como una idea de lo que es eso. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Bien. Entonces, mira, esto es de lo que se ha hablado en estos 3, 4, 5 y sexto capítulo. Es que el, el, el Drive como que descuadró la diapositiva. Pero desde el comienzo, Krishna empezó explicando Karma Kanda, ¿sí? Karma Kanda es la ejecución de actividades ritualísticas o ciertos sacrificios con el propósito de mejorar nuestra prosperidad material, ¿sí? Obtener una buena esposa, obtener un buen trabajo, dinero, opulencia material. Cuando nosotros llevamos a cabo esto es para los seguidores estrictos de los Vedas. Cuando estas personas, luego de llevar a cabo estos rituales y de enredarse demasiado tiempo en la gratificación de los sentidos, entienden que ese no es el verdadero objetivo de la vida, se ocupan en Karma Yoga. Karma Yoga es el proceso a través del cual nosotros llevamos a cabo nuestros deberes sin esperar disfrutar del resultado, ¿sí? Es actuar con desapego. Eso es karma yoga, ¿sí? Como llevar a cabo todas mis actividades, pero entendiendo que lo hago solo para mantener el alma y el cuerpo juntos, pero tengo claro cuál es mi objetivo y es alcanzar la autorrealización. Cuando nosotros seguimos avanzando, alcanzamos la plataforma del Jnana Yoga. Como lo dije hace un momento, Jnana significa conocimiento. Entonces, al alcanzar la plataforma del Jnana Yoga, nosotros llegamos a la comprensión de que no somos el cuerpo, somos almas espirituales. Y como almas espirituales, no estamos comprometidos a llevar a cabo actividades materiales. Entonces, por lo tanto, los gyanis renuncian al trabajo. Y esa es la confusión que Krishna ha estado tratando de aclararle a Arjuna, porque Arjuna le dice, me estás presentando estos dos senderos, trabajar con desapego y renunciar a la obra, pero ¿qué es lo más beneficioso para mí? Entonces, al comienzo de este capítulo, Krishna explica que aquella persona que actúa con desapego al disfrute de los frutos de su labor es verdaderamente un renunciante. No hay diferencia entre un renunciante y esa persona que lleva a cabo sus deberes sin esperar disfrutar del resultado. Entonces, cuando uno avanza en el sendero del Jnana, alcanza el Ashtanga Yoga, que es de lo que se está hablando en este capítulo. Entonces, Ashtanga Yoga es el sistema de yoga original.
¿sí? Ashta significa 8 y Anga partes. Entonces, este sistema de Ashtanga Yoga define diferentes secciones o más bien requisitos para que uno pueda ser un yogi exitoso y alcanzar el Samadhi. Entonces, dentro de esas 8 partes está Asana y está Pranayama. Entonces, principalmente de Asana es de donde se desprenden todas las prácticas de yoga que hoy en día conocemos: Hatha Yoga, Kriya Yoga, Vipassana, no sé, Kundalini, o sea, hay un montón de yogas. Todo se desprende del Ashtanga Yoga, ¿sí? Porque estas personas siguen los Yoga Sutras de Patanjali y Patanjali habla desde Ashtanga Yoga. Entonces, estos son los senderos inferiores de yoga que nos conducen ya sea hacia un entendimiento impersonal de la verdad absoluta o en escalones superiores hacia la realización de Paramatma, que es entender que Dios se encuentra en el corazón de las entidades vivientes. Entonces, cuando nosotros seguimos avanzando en el sendero de yoga, del Ashtanga Yoga, podemos alcanzar y alcanzamos la realización de Paramatma, llegamos al Bhakti, que es el escalón más alto. Y el Bhagavad Gita es un libro que nos instruye acerca de cómo practicar Bhakti, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea mi deseo, yo puedo identificar en qué escalón me encuentro. Si yo quiero simplemente mejorar mi posición material, pues, y para eso, no sé, voy al templo y doy donaciones porque sé que la divinidad me va a recompensar, entonces eso es karma kanda. Pero si yo llevo a cabo mi obra, porque es una obligación, es karma yoga, con un pequeño tinte de conciencia de Krishna. Y si a mí lo que me apasiona es obtener conocimiento y especular, soy un gyani. Si soy un yogi estricto, estricto, ¿sí? No, 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 porque hago asanas 30 minutos o algo así, ¿puedo ser un yogi? No. Un yogi estricto es un Ashtanga yogi. Pero lo más importante es poder ser un bhakta, ¿sí? Un devoto. Ese es el escalón más alto, porque es el proceso más simple, más completo y otorga el resultado más elevado. Entonces, bien, prácticamente estos 6 capítulos nos han llevado como a la comprensión de cómo identificar eso, nuestra posición dentro de la escalera del yoga. ¿Tiene sentido? Sí, 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 entendí. Ok, bueno, entonces la invitación es que continúes eh, participando en este espacio, porque ahora la sección que viene, la parte intermedia del Bhagavad Gita, después de este capítulo 6, los capítulos del 7 a 12 son la parte más importante de todo el Bhagavad Gita, porque se centran específicamente en el Bhakti, en el servicio devocional. Y son los capítulos que nos ayudan a comprender por qué la meta más elevada de la vida no es ser un karmi o un gyani o un yogi, sino un bhakta. Esos son los capítulos más importantes y se explica que los 6 primeros capítulos y los últimos 6 son coberturas de esos 6 capítulos intermedios. O sea, cubren la esencia o la joya. Es como un cofre. Un cofre guarda en el interior su tesoro, pero las tapas son prácticamente, no tienen mucha relevancia. Si un pirata va en busca de un tesoro, él no quiere el cofre. Él saca el tesoro y bota el cofre. Entonces, estos capítulos del 7 al 12 son la joya de todo el Bhagavad Gita. Entonces, gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Esperamos verte más. Dale, muchas gracias por la invitación. Bien, entonces, si no hay otro comentario, vamos. Sherman. Hola Diego, ¿cómo estás? Krishna. No, nada, darte las gracias por la sesión, como siempre. Estoy en el trabajo, o sea, el horario ya se me cruzó completamente, pero ajá, voy a tratar de unirme ahorita para escuchar mientras adelanto cositas. O sea, cuando escucho algo bacano yo me quedo y vuelvo y así porque es la manera en que puedo estar ahora. Pero que sepas que estoy acá, escuchando y Vale, atento y lo más pues sigo con importante. mi proceso personal. Gracias. Gusto verte de nuevo. Bien, Hare Krishna, entonces, descansen. Bienvenidos, Juanda y Sherman, una y otra vez. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Feliz noche.